En el ejercicio 14 plantea lo siguiente: el tiempo de reacción o reflejo de un conductor medio es aproximadamente 0,7 segundos. Aclara que el tiempo de reacción es el intervalo de tiempo entre la percepción de una señal para parar y la aplicación de los frenos. O sea, desde que el automovilista ve un objeto que se cruza en la calle, por ejemplo, hasta el instante que empiezan realmente a actuar los frenos del automóvil, hay ese tiempo de 0,7 segundos. Probablemente incluirá algo del tiempo reflejo, de reacción del propio automovilista, ¿cierto? Entre la señal del cerebro y la efectiva movimiento de los músculos para aplicar el freno, y también algún tiempo propio del vehículo para que para que los frenos realmente empiecen a actuar. Si un automóvil puede experimentar una desaceleración, o sea, una aceleración negativa o de frenado de 4,8 metros por segundo al cuadrado, calcular la distancia total recorrida antes de detenerse, una vez percibida la señal, cuando la velocidad inicial es de 30 kilómetros por hora. Así que bueno, ahí tenemos la situación con una velocidad inicial de 30 kilómetros por hora. Lo primero que vamos a hacer es pasar los 30 kilómetros por hora de velocidad a metros por segundo, lo cual, como ya sabemos, lo hacemos mediante fracciones de conversión. Tenemos que un kilómetro es igual a 1000 metros, fracción unitaria de conversión, y también tenemos que una hora tiene 3600 segundos. Si realizamos esta operación, tenemos que kilómetro se va a cancelar con kilómetro, hora se va a cancelar con hora, y esto va a dar 8,33 metros por segundo. Esa es la velocidad que trae el móvil inicialmente. Entonces, para poder entender este proceso o este fenómeno que se está dando, lo que vamos a hacer va a ser realizar una representación gráfica de la velocidad en función del tiempo. Vamos a graficar el eje de tiempo, que es el eje de las abscisas, y vamos a representar el eje de las ordenadas, que será el de la velocidad en metros por segundo. Supongamos que aquí esté el 5, 10 metros por segundo, ¿no? Y supongamos que en cuanto al tiempo, podemos considerar que acá está 1 segundo, por ejemplo 2 segundos, 3 segundos, no tienen por qué ser iguales las escalas porque estamos en física, y normalmente se hacen las escalas según más me convenga a mí. Bien, entonces tenemos que el móvil va a viajar a una velocidad, va viajando a 30 kilómetros por hora, o sea a 8,33 metros por segundo, y percibe el conductor una señal de peligro o de alerta para poder frenar, para necesitar frenar. Por lo cual vamos a considerar que durante los primeros 0,7 segundos, supongamos que 0,7 segundos sea hasta ahí, durante ese tiempo el móvil no va a haber podido todavía frenar, y entonces vamos a suponer que lo que va a ocurrir con el cuerpo es que va a seguir a velocidad constante durante esos 0,7 segundos, y la velocidad constante que va a tener es obviamente la velocidad inicial, o sea, lo que acabamos de calcular recién. Los 8,33 metros por segundo serán esa suerte de velocidad constante donde han transcurrido 0,7 segundos, pero todavía no ha empezado a frenar el móvil, y eso, a partir de ese momento, realmente ocurre la aplicación efectiva de los frenos, a partir de ese instante. Entonces, a partir de ese instante, el móvil empieza a desacelerarse, como se supone que la desaceleración o aceleración negativa de 4,8 metros por segundo es una desaceleración constante. Se supone entonces de que el móvil tendrá entonces un MRV retardado hasta detenerse. Supongamos que sea en esta pendiente.
Es difícil observarlo acá o sacarlo, lo hago en forma general. Es difícil saber con precisión realmente en qué instante se va a detener. Bien, entonces, si esta sería la situación, un MRU que dura 0,7 segundos, en donde el tiempo de reflejo del conductor no alcanza a ser en forma instantánea la aplicación de los frenos y por lo tanto el móvil sigue con un movimiento rectilíneo uniforme, y luego el MRV retardado en el que en la característica velocidad-tiempo plantea una recta de pendiente negativa. Entonces lo que tenemos que sacar es la distancia total recorrida hasta detenerse. O sea, la distancia total que recorre hasta detenerse, ya sabemos que en un gráfico velocidad-tiempo, la distancia recorrida es igual al área debajo de la representación gráfica velocidad-tiempo. ¿Cierto? Entonces, este área puede tener dos componentes, podría ser, digamos, un cierto delta x1, que es la distancia que recorrerá el MRU, donde obviamente base por altura, estamos diciendo que va a 8,33 metros por segundo y durante un tiempo de 0,7 segundos. Por lo tanto, si simplificamos en este caso segundo por segundo, nos vamos a encontrar con que el móvil tiene un desplazamiento de 5,83 metros durante ese tiempo reflejo donde no alcanzaron todavía a actuar los frenos. Posteriormente empieza la fase de la desaceleración y para esta fase, que representa el área debajo del triángulo que vemos aquí, eso va a representar un segundo desplazamiento delta x2, que si lo sacamos gráficamente, a partir de esto sería base por altura sobre 2. Pero todavía no tengo la base, que es el tiempo que demora realmente, efectivamente, el frenado. O sea, el delta t, podríamos decir, del frenado. Entonces vamos a sacar primero ese delta t del frenado. Y vamos a ver lo siguiente. La aceleración es igual a ¿qué? A la variación de la velocidad en un cierto intervalo de tiempo. Yo ya sé que la aceleración negativa que hay acá es de menos 4,8 metros por segundo al cuadrado, porque me lo dice el enunciado, y sé que la velocidad va a estar variando desde un cierto valor inicial a uno final. Entonces, podríamos decir que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el intervalo de tiempo de la desaceleración. Entonces, de acá vemos claramente que la velocidad final es 0, porque el móvil se detiene en el instante final. Entonces obviamente esta velocidad queda convertida en 0, lo podemos ver acá trasladándolo a este punto, proyectándolo sobre el eje de las velocidades. La velocidad inicial es de 8,33, entonces tendríamos que, si despejo de acá el tiempo, podríamos ver que el intervalo de tiempo que dura el frenado es igual a ¿qué? A menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Evidentemente el delta t que estaba dividiendo pasó multiplicando al primer miembro, a que estaba arriba pasó abajo y quedó menos bi, ¿cierto? Entonces el intervalo de tiempo va a ser igual a menos la velocidad inicial, que es 8,33 metros por segundo, dividido la aceleración, que es menos 4,8, porque es una desaceleración, metros por segundo al cuadrado. Estamos tomando como positiva la velocidad inicial. Acá quedó negativa porque hay un menos adelante de la BI, pero lo estoy tomando como positiva la velocidad inicial, y por lo tanto la aceleración, como es de frenado, es opuesta a la velocidad inicial, y sí o sí tiene que ser negativa. En cuanto a las unidades, metro se va con metro, segundo se va con uno de los segundos de aquí, y finalmente el otro segundo, que se salva de la simplificación, está dividiendo en el denominador, se da vuelta y queda arriba en el numerador. Entonces vamos a tener que 8,33 metros por segundo dividido 4,8 da 1,73 segundos. Ese sería el intervalo de tiempo que dura el MRV, o sea, el intervalo de tiempo que dura la parte retardada del movimiento. Sería esta llavecita que hay aquí. Por lo tanto, si yo quisiera sacar el tiempo final, el instante final de detención,
es obviamente, tendría que sumar a los 0,7 segundos que demoró en aplicarse los frenos, el intervalo de tiempo que dura la frenada propiamente dicha, y con esos dos tiempos voy a tener evidentemente 2,43 segundos, o 2,44 si lo redondeo, bueno, más o menos es lo que dibujé aquí. O sea, a los 2,4 aproximadamente segundos se detiene el móvil, pero lo importante aquí es el tiempo para usar, al calcular el área que está sombreada aquí en azul, tengo que usar el delta t del MRV, que sería el 1,73 segundos y no todo el tiempo de detención, que como vemos acá sería 2,43 segundos. Entonces, base por altura sobre 2, 1,73 segundos, que es la base, por la altura 8,33 metros por segundo, todo esto dividido 2, da 7,20 metros, o 7,21 según cómo lo redondee. Entonces, lo que pide finalmente el ejercicio, que es la distancia total recorrida, delta x total, es sumar las dos distancias recorridas. Así que los 5,83 más 7,20, y esto va a dar 13,03 metros, y esa prácticamente es la distancia recorrida por el móvil, que evidentemente en las opciones múltiples del ejercicio está con números enteros. Entonces vamos a marcar la solución delta x igual a 13, que como vemos es la opción C. Esta sería la solución con ayuda del gráfico. También, por supuesto, se puede sacar analíticamente sin el concepto geométrico del gráfico. Si lo quisiéramos hacer totalmente analíticamente, tendríamos que en primer lugar hay un MRU. Ya sabemos que en el MRU la velocidad es constante y la velocidad es delta x sobre delta t, con lo cual si de acá se despeja el desplazamiento sería igual a b por delta t, y obviamente esto sería 8,33 metros por segundo durante 0,7 segundos, que obviamente es la misma cuenta que hicimos en base por altura, pero bueno, ahora lo vamos a plantear en forma analítica. 8,33 por 0,7 va a dar 5,83 metros. Esta sería la distancia que recorrería el móvil con MRU antes de la efectiva aplicación de los frenos. Como en la segunda parte del movimiento hay un MRV, en el MRV sabemos que el desplazamiento es igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si aplicamos eso con un tiempo que en realidad es un delta t, que realmente dura el MRV, que es el de 1,73 segundos, tendríamos que la velocidad inicial, 8,33 metros por segundo, multiplicado por un tiempo de 1,73 segundos, más un medio de la aceleración menos 4,8 metros por segundo al cuadrado, por un tiempo de 1,73 al cuadrado, segundo al cuadrado, elevado al cuadrado del número y la unidad, y eso me va a dar 7,23, redondeando un poco, 7,23 metros. Ahí difiere un poquito del cálculo que habíamos llegado gráficamente, que era 7,20, pero bueno, son unas pocas centésimas metros. Si sumo los dos, obviamente en este caso, me terminaría dando el desplazamiento final, que sería de 13, en este ejemplo, 13,06 o 13,03, pero bueno, redondeado en forma entera, vemos que es 13 metros y da exactamente lo mismo sacarlo o bien totalmente por fórmula, razonando de que se trata de dos movimientos sucesivos. O sea que es un MRU seguido de un MRV retardado. Ese es el tipo de problema. Un solo móvil con dos movimientos sucesivos. Primero un MRU y después un MRV. En ese caso se pueden sacar, usando la fórmula respectiva del MRU y del MRV, los desplazamientos, o bien más fácilmente a través de la gráfica. Bien, así terminamos este ejercicio.